Mi nombre es Delfina Navarro, soy profe de teatro, soy actriz, trabajo desde ya hace muchos años en nivel primario, en escuelas de gestión pública y también en escuelas de gestión pública del nivel secundario. Y bueno, mi amigo Mauricio y mi compañero. Mi nombre es Mauricio, también soy profesor de teatro y trabajo en la escuela secundaria y en el nivel superior. Bueno, nosotros vamos a desarrollar un poco nuestra ponencia en relación a cómo hacemos para pensar la clase de teatro desde el punto de vista del género. Bien, para iniciar nos interesaba plantear dos preguntas que tienen que ver con de qué hablamos cuando hablamos de la perspectiva de género y si es posible analizar las prácticas de la enseñanza de la educación artística desde esta perspectiva, ¿sí? Cuando planteamos esto, nosotras, consideramos que es fundamental comenzar a repensar nuestras propias prácticas y empezar a analizar en dónde nos paramos y en relación a la perspectiva de género y cómo hacemos lo que hacemos, ¿sí? Nos parece fundamental también entender que desde que se promulgó la Ley de Educación Sexual Integral en el año 2006, que vamos a decir el número, que es la 26.150, donde se establecen algunos parámetros en relación a cómo ciertos contenidos, ciertas líneas de trabajo tienen que desarrollarse y cómo nosotros y nosotras desde nuestros espacios educativos empezamos a insertarlos o a preguntarnos si lo estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, ¿no? Para nosotras es fundamental estar todo el tiempo haciendo como una especie de revisionismo en relación a nuestros trabajos en el aula. Entonces, ¿cómo hacemos para abordar nuestras clases desde esta perspectiva en el aula? ¿No es cierto? Queremos, en nuestro trabajo, citamos a Augusto Boal y decimos que el teatro es la primera intervención humana, la que permite y promueve que todos los demás en el teatro, leí cualquier cosa. El teatro es la primera intervención, sí, y yo tengo los lentes viejos, discúlpenme. El teatro es la primera intervención humana, la que permite y promueve todos los demás inventos. El teatro nace cuando el ser humano descubre que puede observarse a sí mismo y a partir de ese descubrimiento empieza a inventar otras maneras de obrar. ¿Sí? En ese sentido, como que lo primero que nos empezamos a preguntar es decir, bueno, ¿qué inserción tiene la idea de esta perspectiva en la disciplina del teatro? Sabemos que el teatro es un arte polisémico, donde en esa particularidad intervienen muchos factores. Esas condiciones hacen posible que el teatro pueda proponer situaciones en las cuales no solo vamos a trabajar desde la perspectiva de la ficción, sino también en crear realidades, en crear en estas ficciones mundos posibles, como bien lo dice María Elsa Chapato en muchos de sus escritos, ¿no? La posibilidad de ficcionalizar la realidad o las escenas que se propongan nos permite pensar en posibilidades del mundo. Al investigar un poco en los lineamientos, no solo de la ley de educación sexual, sino también en los lineamientos curriculares acerca de por qué está el teatro en la educación formal, empezamos a pensar en la idea de esta perspectiva, para poder pensar en esta perspectiva de género, directamente tenemos que incluir un enfoque donde niños, niñas y adolescentes valoren las diferencias.
¿no? Eso aparece como un ítem generalmente en todos los diseños curriculares. Valorar estas diferencias necesita de brindar esas herramientas para valorarlas. No es que es una condición sine qua non, ¿no? Hay algo de los valores que se transmiten y algo que nos parece fundamental tiene que ver con la visibilidad de las corporalidades. Visibilizar las corporalidades también implica no solo lo que aparece en la escena, sino también la relación con nuestras vidas. Ahí nos pareció súper interesante, que seguro lo conocen, y si no, compartimos, una idea conceptual que tiene que ver con la matriz cultural, o la matriz de inteligibilidad cultural. ¿Qué nos dice Butler? Que seguramente lo tienen, en este libro que es hermoso, que se llama Los cuerpos que importan. Acá la compañera también habló, ¿no?, de la presencia de los cuerpos. Esta dimensión sexogenérica, identitaria, ¿no?, pareciera que es atribuida a una sola posibilidad. Esta sola posibilidad, como bien sabemos, tiene que ver con la heteronorma, ¿sí? No solo la heteronorma como una definición que implica una conducta a seguir, sino también en la realidad de los cuerpos, ¿sí? Esta heteronorma patriarcal también se instala en cada uno de nuestros cuerpos. Y eso nos parece fundamental a la hora de poder pensar nuestras actividades. ¿Cómo repercute en las actividades de teatro que nosotros hacemos con nuestros y nuestras estudiantes esta idea? Y además, cómo se va reproduciendo una y otra vez en relación a los materiales de consulta para nosotras, para nosotros, ¿no? Y con Mauricio, en esta idea de ponerlo, quiere venir con nosotros, ahí está. En esta idea de ponerlo de manifiesto y de decir, bueno, a ver, este es el material con el que cuento para trabajar, tampoco nosotras lo que pretendemos hacer es, bueno, seamos inventores, reescribamos todo y reescribamos la verdad a partir de esto, ¿no? Sino decir, bueno, miremos desde un punto de vista crítico con el material con el que nosotras y nosotros contamos para trabajar y veamos de qué manera podemos transformar o generar espacios de reflexión, ¿no? Por ejemplo, este es un material que se encontraba en una de las escuelas donde trabajo, donde hay obras muy cortitas para trabajar en el aula, ¿no? Textos teatrales. Se llama Por el amor de la princesa Claraboya. Nos da un resumen de esto y nos dice, ¿de qué trata? Varios pretendientes se disputan la mano de la princesa Claraboya, pero solo lo conseguirá el varón que responda de manera adecuada a los acertijos que le impone el rey. Fíjense, la princesa no elige con quién se queda, ¿sí? La princesa se queda con quien define el rey, su padre, que es quien elige con quien ella va a vivir. Y por ahí pensamos en vez de pensar en el contenido, pensamos, bueno, son pocos personajes, es entretenida, no tiene mucho texto, en vez de pensar qué es lo que estamos diciendo cuando les damos este tipo de materiales. O, por ejemplo, para no extendernos mucho más, y para pensar en realidad cómo sin querer terminamos reproduciendo no solamente estereotipos de género, sino distintos tipos de estereotipos. Fíjense, dice, los grupos enuncian el nombre del personaje y luego los rasgos que los distinguen. Todos juntos valoran el acierto total o parcial del intento, ¿no?, de describir a este personaje que han pensado entre todos. Ejemplo, dirá un grupo, viste de azul y lleva casco.
hace gestos enérgicos y nerviosos, permanece de pie en medio de la calle. A veces mira hacia un lado y a veces mira hacia el otro. De cuando en cuando dice pasen, hace sonar un silbato con fuerza. Entonces, fíjense cómo la idea no es trabajar el estereotipo y a partir del estereotipo generamos una descripción sobre lo que estamos haciendo, ¿sí? La idea es trabajar la descripción de un personaje. ¿Y cómo describimos un personaje? Desde una estructura total y absolutamente parcializada, ¿sí? Intentando crear argumentos para expresar determinados temas. La soledad de un hombre, el hambre de un niño, la gratitud de una viejecita, porque por supuesto las ancianas tienen que ser buenas, ¿no? Las ancianas no son malas. La serenidad de un hombre ante el peligro, porque el hombre es fuerte, pero se mantiene sereno ante el peligro porque puede con todo. Estamos haciendo una lectura crítica, por supuesto, ¿no? E irónica en relación a esto. Bueno, vamos a dejarlos ahí los ejemplos porque si no nos quedamos hasta mañana. Lo que nosotros y nosotras pensamos en este sentido es que generalmente cuando arribamos a algún material que nos ayuda en nuestras clases, a veces tenemos la insensatez de agarrar determinados ejercicios o actividades sin poder pensar en esta lectura crítica, ¿no? Para nosotros pensar la clase desde la perspectiva de género es pensar en tres cuestiones, digamos. Una tiene que ver con esto, con los análisis del conflicto, para de alguna manera desarmar los estereotipos de hombre, de mujer. Y por otro lado, una de las cosas que tenemos que pensar a la hora de poder proponer nuestras actividades también es erradicar cualquier tipo de violencia de género. Sobre todo cuando pensamos, por ejemplo, en conflictos de escena. Esos conflictos en la escena, depende de qué estructura dramática agarremos, conllevan siempre algunas cuestiones de actos violentos, ¿no? Sobre todo enmarcados en la idea del deseo. Bueno, yo quiero estar con ella no quiere, ¿no? Y ahí empieza un poco la improvisación, el conflicto, ¿bien? Entonces me parece que tenemos que estar muy atentos a las propuestas en ese sentido. Porque, volviendo a la idea que un poco nos permite pensar esta ponencia de pensar la perspectiva de género, es pensar la erradicación de cualquier tipo de violencia. Más allá que, siempre aparece esto en las clases, ¿no? Bueno, tiene que aparecer para que después se modifique. Lo que nosotros decimos es, no necesita aparecer. Me parece que se puede dar en otro tipo. Después, más adelante, intentaremos no dar recetas, pero pensar en algunos ejemplos de cómo poder hacer esto. Bien. A ver, y digamos, la búsqueda que tiene que ver con tratar de desterrar estas violencias que se van generando, también tiene que ver con generar propuestas en el aula que habiliten a otras cosas, ¿sí? No proponer cuestiones que tengan, que sean cerradas, que se habilite a las propuestas asociadas a las disidencias sexogenéricas, a las disidencias que tienen que ver con las orientaciones sexuales, ¿sí? Pero a ver, es decir, bueno, todo esto es muy lindo, la teoría la conocemos todas, pero ¿cómo? ¿Sí? Pero ¿cómo hacemos esto que queremos hacer? Primero y fundamental, parecen dicho frases hechas,
Pero es primero formándonos y segundo venciendo nuestros propios prejuicios y entendiendo que la educación no tiene que ver con que nosotros tenemos y nosotras tenemos que enseñar como nosotros consideramos o pensamos, sino porque constantemente escuchamos en las escuelas, no estoy preparado, preparada para decir o hacer o dar tal o cual cosa, ¿sí? Entonces, si nosotros, porque parece una pavada, ¿no? Pero si nosotros y nosotras nos seguimos poniendo colorados por decir orgasmo frente a una persona, o vagina, o pene, voy a seguir utilizando las palabras o acto sexual, nos seguimos poniendo colorados y coloradas, cuando aparecen estas cosas en el aula, directamente las obturamos, ¿no? Y no generamos la posibilidad de la posibilidad de la circulación de la palabra, porque las clases de teatro no tienen solamente que ver con una praxis y sentirnos libres y hacer y dar rienda suelta a nuestros cuerpos, sino a hacernos cargo de qué hacemos con nuestros cuerpos y cómo hacemos lo que hacemos, y generar esa posibilidad de analizar, ¿no? Estos tipos de ejemplos que nosotros damos no solo lo vemos por ahí en los materiales escritos, también en propias prácticas nos pasa que vemos situaciones o material escénico que nos permite analizar. Delfina tiene un ejemplo de esto en un encuentro que se hace en escuelas secundarias. Hay una escena donde se desarrolla, digamos, un interés amoroso. Entre dos chicas, ¿sí? Claro. Es un campamento, las chicas se encuentran, el resto no sabe, que ellas se aman, se desean, se quieren. ¿Y cómo se elige mostrar la escena del beso? Del beso, en una carpa con una tela transparente, donde quienes somos espectadores y espectadoras llegamos a ver eso, pero a través de una tela transparente. Entonces, de alguna manera lo que estamos haciendo es decir, esto se puede mostrar pero velado. Esto tiene que formar parte de instancias privadas, ¿sí? Las chicas no se encuentran en el medio del bosque y se besan y se abrazan. Y no es porque el resto no quería o ellas no querían que el resto se entere, sino porque se habla de esta situación y se muestra esta relación afectiva velada, tapada. La mostramos pero no tanto, ojo, ¿sí? Haciendo una vez, en otra instancia, haciendo esta ponencia, alguien nos preguntó, pero eso no forma parte del conflicto, de la situación dramática. Y nosotros decimos, bueno, pero ahí hay una elección estética a la hora de mostrar esa situación dramática. ¿Se entiende la pregunta? Digo, ¿por qué hay una elección estética de mostrarlo vedado a través de una tela, en una situación, ¿no? Podríamos pensar, Romeo y Julieta, que es un texto que conocemos todos, tiene la escena del balcón. Tiene la escena de sexo. Bueno, también. Claro. Pero digo... Y eran dos adolescentes. No está vedado, no está oculto, por más que tenga la intimidad de la escena. Digo, que no representa la situación dramática, la intimidad o no, lo vedado de no observar la escena dramática. Bien, para no extendernos, claro, porque somos de repetir mucho la tesis. ¿Qué hacemos? Bien, en principio tenemos que reflexionar e indagar sobre el lugar de la mirada. Nosotros sabemos que tenemos una herramienta muy poderosa a la hora de enseñar teatro que tiene que ver con no solo la ficcionalidad de la escena, sino también lo que algunos llaman desmontaje, lo que se puede de alguna manera dar en lo que aprendimos que tiene una clase de teatro, que es el cierre, ¿no? Bueno, ahí es donde tenemos que empezar a indagar sobre preguntas sobre esto, ¿no? Esto es por ahí lo que quisieron contar, de qué manera aparece,
¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué ustedes eligen mostrar esto de esta manera y no de esta? ¿Qué otras posibilidades hay de mostrar, de hacer? Hoy, bueno, en la ponencia, en la presentación del libro, Aldo decía, bueno, para que no quede únicamente en la situación lúdica o expresiva y que de alguna manera pueda tener un bagaje teórico, una manera de ver, de pensar. Ahí nos pusimos a pensar, bueno, ¿qué clase de ejemplos de actividades podemos hacer? Y parece una pavada, pero no lo es. Sobre todo en el trabajo con los conflictos o con las situaciones dramáticas. Una de las alternativas que nosotros y nosotras pensamos en esto es enunciar las situaciones dramáticas con sujetos actuantes. ¿Qué quiere decir sujetos actuantes? No darle condiciones a estos sujetos, sino que sean las estudiantes quienes puedan arribar a estos sujetos actuantes de manera de crear la situación dramática. Yo les puedo presentar la situación, el conflicto para los más serraneros, sin determinar características de estos personajes. ¿Por qué le tengo que poner yo estas características a los personajes que intervienen? ¿Por qué no puede ser una construcción, que sabemos que en esa construcción hay un desarrollo de la subjetividad, ¿no? Donde puedan determinar cuáles son sus características sexuales, orientación, digamos, todo lo que ya sabemos de la diferenciación de sexo, género y orientación sexual. Una revelación, parece que decimos. Sí. Pero es cuando uno empieza a pensar, eso es lo que nosotros queremos que quede, nosotros y nosotras queremos que quede claro. Cuando uno tiene una mirada crítica sobre la propia experiencia y sobre la propia práctica, me parece que es necesario esta mirada, ¿no? Sí. Me quedé pensando en la propia práctica, perdón. No, bueno, y además estas cuestiones, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esas imágenes qué onda? Para ir cerrando. Ese es un material de cátedra que en este caso particularmente lo he ido generando yo, donde lo que hacemos de alguna manera es, más allá de las cuestiones que están escritas, de la teoría que les compartimos a los alumnos y a las alumnas, es poner de manifiesto otras corporalidades, otras existencias, y poner de manifiesto otras corporalidades, otras existencias, de alguna manera lo que hace es validar y es hacer sentir de que no necesariamente todas, todos, todes, tenemos que entrar dentro de ciertos cánones para conocer, para estar dentro de la academia, para formar parte, para existir, básicamente, ¿no? Nuestra disciplina es una disciplina que interviene mucho sobre el cuerpo y en las escuelas públicas, donde la mayoría de nuestros alumnos y alumnas vienen de espacios de mucha necesidad, de lugares donde el cuerpo está total y absolutamente obturado, si nosotros nos ponemos a decir seamos libres y saltemos en el salón y nos tocamos, no somos libres, ni nos tocamos, tenemos una estructura, tenemos cosas y además tenemos subjetividades que están latiendo. La clase de teatro tiene que ser para todos y para todas. No tiene que ser para 4 o 5 que son los que se sienten cómodos y cómodas haciendo esto. Y es nuestra responsabilidad como docentes hacer que todos nuestros alumnos descubran de qué se trata, entiendan, por lo menos pasen por ahí. ¿Bien? De ahí que creemos absolutamente necesario este tipo de encuentros, poder dialogar sobre los materiales que existen, poder proponer nuevos materiales. Estos materiales necesitan del consenso de todas y de todos como para poder abordarlos. Si bien hay un montón de materiales que tienen que ver
con la implementación de la ESI en las escuelas, nosotros y nosotras creemos necesario un material específico, ¿no? Para abordar la clase de teatro, que se puede ir generando a medida que obviamente vayan apareciendo. Queremos ir cerrando con una frase que nos interpela de nuestra gran maestra María Elsa Chapato, que dice: acá estaba, más acá estaba. Hay que agrandar la letra. Hay que agrandar la letra porque nos vamos poniendo, yo me voy poniendo vieja y grande y él también. Dice: a que en el aprendizaje teatral se evocan y traen a la dramatización las experiencias vitales de los niños, niñas y adolescentes. Y a medida que aumenta su bagaje de experiencia, mayor amplitud y profundidad tendrán en las temáticas que se abordan. Y ahora, para cerrar, primero les agradecemos que nos hayan escuchado y vamos a cerrar esto con una hermosa canción que personalmente utilizo también en las clases de teatro. Hemos traído nuestro material para no tener que estar probando, sacando y poniendo cables. Perfecto, realizado. Qué expectativa, generamos tensión. Blancanieves, la Cenicienta y Gracias. la Bella Durmiente son todas princesas que necesitaban de un príncipe para no terminar infelices o prematuramente muertas, como si las princesas